Que el Señor te bendiga en esta hora, amado amigo y hermano. Nuevamente estoy con ustedes para poder estar hablando de la palabra de Dios. Quiero tocar un tema en este momento. Es un tema muy, pero muy importante. Es un tema de base doctrinal. Es muy importante porque la doctrina que nosotros profesamos es lo que nos conduce, que nos lleva a poder obtener la salvación y la vida eterna. Si estamos en el camino correcto, vamos caminando hacia una dirección para encontrarnos con nuestro Salvador. El tema que voy a estar tocando se llama ¿por qué la sana doctrina es tan importante? ¿Por qué es importante la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la enseñanza que nos dejó Jesucristo, que nos dejó los apóstoles y que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Esa es la enseñanza que nosotros somos capacitados por medio de la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de el conocimiento de la verdad, y el cual nosotros caminamos en el camino del Señor. ¿Por qué es importante estar en la sana doctrina? ¿O por qué es importante caminar en la sana doctrina? ¿Por qué es importante vivir en los caminos del Señor, caminando en la sana doctrina? Pablo le encargó a Tito, le encargó a Timoteo, le encargó que pudiera caminar en el camino de la enseñanza de la sana palabra de Dios. Le dijo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que sigue el blanco que es Jesucristo. Y le dijo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Dicha orden deja en claro que la sana doctrina es importante, pero ¿por qué es importante realmente? Lo que creemos marca la diferencia. ¿Por qué es importante creer en una base doctrinal sólida, firme, que venga de parte de la esencia de Jesucristo, de los apóstoles? Si hay una sana doctrina, eso quiere decir que también hay una mala enseñanza, una mala doctrina. Lo contrario de la sana doctrina es la palabra transversada, las escrituras transversadas, enseñanzas que ya no vienen de parte de la enseñanza de los apóstoles, sino que ya se hace una mezcla de enseñanzas filosóficas meramente humanas que se han apartado de la verdad de Cristo. La sana doctrina es importante porque muestra la fe de base en un mensaje específico. Toda la doctrina de la Iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal se define claramente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 dice la Biblia:
Vamos a leer lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Está citando a las Escrituras, a la palabra de Dios. Jesucristo sabemos que murió, pero resucitó al tercer día. Las Escrituras lo declaran. Y una base principal que nosotros tenemos es que Jesucristo no se quedó en la tumba. La Biblia dice que la tumba quedó vacía porque Jesucristo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allá intercede por todos nosotros, y Jesucristo va a regresar nuevamente por su iglesia para poder llevarnos con Él hacia los cielos. Entonces, estas son las incuestionables buenas nuevas y son de vital importancia. Cambiar ese mensaje y la base de fe hace que cambiemos a Cristo por algo diferente. Nuestro destino eterno depende de el escuchar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Veamos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia: y dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante que nosotros estemos en la verdad. Es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios, creamos a la verdad. Dice la Biblia que habiendo nosotros creído en Él, en la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pertenecemos a la familia de Dios. Somos propiedad de Cristo. Si no conocemos la palabra, si no estudiamos la palabra, pero la palabra de verdad, la persona, si no camina en la verdadera palabra, si no sabe para dónde va, si no sabe por qué está en una iglesia, si no sabe por qué es importante conocer la palabra y caminar por la palabra y guardar su palabra, si no sabe, si no se le enseña, si las personas solo van a la iglesia y escuchan una palabra que es meramente pues puro entretenimiento, esta persona no sabe por qué está ahí, no sabe para dónde va. Por eso a Timoteo, a Tito le dijo también el apóstol Pablo que es importante estar en la verdadera palabra, no cambiar la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice la Biblia:
Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que la oyen. No recibiste palabra de hombre, aunque salga de la boca de un hombre. Es una palabra que viene por medio de la gracia de Dios. La palabra de los apóstoles es una palabra inspiradora, es una palabra inspirada por Dios. Y esa es la doctrina, la base de fe que la iglesia, que los cristianos tenemos hoy en este tiempo. La Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de Jesucristo. Esa es la doctrina, la enseñanza del canon sagrado de las Sagradas Escrituras. Y no podemos salir de los parámetros de lo que es la palabra de verdad, la palabra de salvación. Amado amigo, amado hermano, todo creyente, todo cristiano, la sana doctrina es importante porque el Evangelio es un deber sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios para el mundo. Nuestro deber es entregar el mensaje, no de cambiar el mensaje. Judas expresa en sentido de urgencia para guardar la fe. Dice, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 1 versículo 3. Que contendáis, o sea, que defendáis, que defendamos la palabra, la sana doctrina. Hay que defenderla porque es la palabra que trae la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas. Porque lamentablemente han nacido religiones, han surgido sectas, han surgido movimientos que no vienen de parte de la palabra de Dios, que se han desviado de la verdad de Cristo y que lamentablemente están llevando a muchas almas a la confusión, al error, al engaño, y la están llevando a la perdición, al infierno, por no estarles predicando la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 versículo 27. Y dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estar firmes en un mismo espíritu, caminar conforme a la palabra de Dios.
dice la Sagrada Escritura. Estar en el camino correcto, en la palabra que nos han dejado los apóstoles, que nos ha dejado Jesucristo por medio de los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo, lo que es las cartas del apóstol Pedro, del apóstol San Juan, el Apocalipsis y la revelación dada por Dios a los profetas en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que hay que contender. Eso lleva la idea de luchar intensamente por algo y de dar todo lo que uno tiene. La Biblia incluye una advertencia de no agregar ni quitarle a la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, nos habla la Biblia y nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es importante caminar en la palabra de Dios, no salirse de la palabra de Dios. No podemos hablar por hablar. Esto no es venir a poder leer, digamos, un libro filosófico o leer algo otra cosa y poder argumentar lo que nosotros queramos hablar. No se trata de eso. Se trata de que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. A los que hemos sido llamados para poder predicar la palabra de Dios, es importante poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que no podamos desviarnos o equivocarnos de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que aquel que se le confió más, se le pedirá más. Al que Dios le confió el don de lo que es la revelación, la profecía de las Sagradas Escrituras, de poder predicar la palabra de Dios, dice la Biblia, le demandará más. Porque si esta persona se llega a desviar de la palabra de Dios, va a llevar a mucha gente al engaño, al error. Y Dios le pedirá cuentas en aquel día. Dios va a pedir cuentas. Si tú eres pastor, si tú eres predicador, si tú eres ministro, misionero, lo que has sido llamado a hacer en el camino del Señor, es de tener mucho cuidado, es de caminar en el camino correcto, que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En un lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, dice: recibiremos lo que nos ha transmitido y guardamos la forma de la sana enseñanza con fe y amor que es en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13.
Vamos a leer y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras, o sea, la sana doctrina, la sana enseñanza, la palabra de fe que viene desde que Jesucristo emprendió su ministerio y que le dio instrucciones a los discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles siguieron el camino, y los apóstoles pudieron también ellos, guiados por medio del Espíritu Santo de Dios, poder completar el canon sagrado de las Escrituras, que es la base de fe para salvación de todo el cristiano, de la iglesia. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que en Cristo Jesús. Por eso también es importante de dónde nos estamos alimentando. Si nos estamos alimentando con la sana palabra, con palabra de verdad, con palabra que viene de la esencia del espiritual de las Sagradas Escrituras, o nos estamos alimentando de una palabra que es hueca, vacía, que no viene de parte de Dios. Es de tener mucho, pero mucho cuidado en dónde nos estamos alimentando. La sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión de la teología y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Por ejemplo, las personas se paran en parte alta de un puente. Uno cree que puede volar y el otro considera que no puede volar. Su siguiente acto será bastante diferente. De la misma manera, un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, naturalmente se comporta de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas. En una de las listas de pecados que se encuentran en la Biblia, se menciona cosas como la rebelión, el asesinato, la mentira, el comercio de lo ilícito, la esclavitud. La lista concluye con muchas cosas que a veces el hombre cree que son buenas, pero no son buenas. No vienen de parte de la sana palabra. El pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Cuando se opone a la sana palabra de vida, la sana palabra de Dios, el pecado florece, el pecado se incrementa, el pecado sale a luz. Cuando el hombre se rebela contra Dios, contra la verdad. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice la Biblia: quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada por medio de Cristo Jesús. Nos llamó con un llamamiento santo para que podamos caminar en rectitud, en obediencia, en amor, en justicia, para que podamos guardar su palabra y podamos caminar en los caminos del Señor correctamente. No fue un llamamiento de hombre, es un llamamiento de Dios. Por eso debemos obedecer su palabra y por eso debemos caminar con el Señor. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos predicadores. Muchos falsos maestros, falsos profetas que profesan predicar la verdad, pero que están predicando el engaño, la mentira. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Porque no puede dar un árbol malo dar frutos buenos y un árbol bueno dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y hoy en este tiempo, lamentablemente, han nacido muchos falsos profetas. Y es el cumplimiento de la palabra de Dios que dice que iban a nacer cantidades de falsos cristianos, de falsos cristos, de falsas personas, de falsos ministros que iban a decir que profesaban la sana palabra, pero que en realidad son lobos vestidos de piel de ovejas para engañar al pueblo de Dios. Primera de Juan capítulo 4 dice la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Dice la Biblia que debemos probar los espíritus. Dios nos ha dado entendimiento. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder discernir lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de la mentira, de parte del engañador que es Satanás. Porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a las naciones. Pero al verdadero Hijo de Dios, al verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo, no puede ser engañado. Porque la Biblia dice también que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y nos enseñará todas las cosas. Pero si la persona anda torcido en pecado, en rebelión, en desobediencia, y no es guiado por el Espíritu Santo, va a ser arrastrado a cualquier engaño satánico, a cualquier error, a cualquier mentira, y lo va a enredar para llevarlo a la perdición. Porque hay cizaña entre el trigo y lobos en medio de las ovejas. Mateo capítulo 13, versículo 15 dice la Biblia. Vamos
Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 15. Y dice la Biblia: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Personas que detestan la verdad de Dios. Hay personas que dice que con los oídos escuchan, oyen, pero pesadamente, que no quieren escuchar palabra de Dios. Quieren escuchar lo que ellos quieren a su propia conveniencia, donde les vengan a motivar o a exaltar el ego, o a exaltar, digamos, el orgullo de sí mismos, pero no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, hasta los tuétanos y el corazón de la persona. Pero si la persona es rebelde a la palabra, es rebelde y no quiere escuchar, dice que oye pesadamente, o sea, por un oído le entra y por el otro le sale, y llegó a la iglesia y escuchó y salió como que si no hubiera estado en la iglesia, o salió peor. No digamos personas que están en lugares donde no se les habla la sana palabra, en lugares donde estas personas nunca pueden crecer, porque están en el engaño, están en la mentira, están en el error. Es muy lamentable. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. El enemigo es muy astuto. Cuando la persona no camina en el camino del Señor con amor hacia Dios, hacia su salvación, hacia los demás, es presa fácil de que el enemigo